Me alegro de verlos, Dios los bendiga mucho. Hoy, dediquemos un tiempo a estudiar juntos la palabra de Dios, con el sermón titulado, La Madre Celestial y la Vida Eterna. Cuando Dios completó los 66 libros de la Biblia, dejó un mensaje muy importante al final. Él hizo mucho énfasis en el mensaje: nunca añadan ni quiten nada a la Biblia. Esto se debe a que Dios ya nos ha mostrado el camino hacia el reino de Dios, a través de la Biblia. Por lo tanto, si añadimos los pensamientos de algunos filósofos y pensadores a la Biblia, dichos pensamientos se convertirán en obstáculos para que recibamos la vida eterna y entremos en el reino de los cielos. Por eso nunca debemos añadir nada hecho por los hombres a la Biblia. ¿No es así? Primero, confirmemos si existe tal enseñanza en la Biblia. Echemos un vistazo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí, este libro se refiere a la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, para decirlo simplemente, está escrito: yo advierto a cada individuo que escucha las palabras de las profecías de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, refiriéndose a las palabras escritas en la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, refiriéndose a quitar de las palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, esto es, el reino de los cielos y de las cosas que están escritas en este libro. Dios dio esta revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos, con sus solemnes palabras. Dijo que Él quitará el privilegio de participar en el reino de los cielos a tales personas. Aparte de estas palabras de la Biblia, no hay absolutamente ninguna otra manera de entrar en el reino de los cielos. Dios es aquel que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. También creó el eterno reino de los cielos y el infierno. La Biblia nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Dios. Así pues, nunca debemos añadir ni quitar nada a los 66 libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué numerosas iglesias de hoy, como la arena del mar, solo creen en Dios Padre y no en Dios Madre? ¿No es extraño? La iglesia de Dios cree tanto en Dios Padre y como en Dios Madre. Sin embargo, dado que otras iglesias enseñan a la gente que Dios solo existe como Padre, hay una enorme diferencia de creencia entre ellos y nosotros. Sin embargo, desde los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia auténtica que ha caminado por la senda auténtica es la iglesia de Dios. Los apóstoles nunca guardaron el culto dominical. Los apóstoles y todos los antepasados de la fe que siguieron a Jesús nunca celebraron la Navidad. Sin embargo, hoy en día, el mundo está lleno de falsedad, apartándose de la verdad. Por esta razón, como ya había sido profetizado en Isaías capítulo 5 versículo 20, el mundo está calumniando a la verdadera iglesia, que guarda y obedece las enseñanzas de Dios. Hoy, con el sermón titulado La Madre Celestial y la Vida Eterna, vayamos primero a Gálatas capítulo 4. Echemos un vistazo a Gálatas capítulo 4 versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos, quienes somos, hijos de la promesa. La Biblia se refiere a nosotros como los hijos de la promesa. ¿Qué promesa nos hizo Dios que nos lleva a esta expresión? Vayamos al libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 25.
Echemos un vistazo al capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Aquí, Él se refiere a Dios, ¿no es así? En otras palabras, esto es lo que Dios nos prometió. ¿Qué es lo que Dios nos prometió? La vida eterna. La vida eterna significa vivir para siempre. Dios nos prometió la vida eterna, por medio de la cual podemos vivir para siempre. Por eso, ¿cómo nos llama la Biblia? La Biblia nos llama hijos de la promesa. Aquí, debemos tomar un tiempo para reflexionar detenidamente en la palabra vida. En esta tierra existen numerosas vidas. ¿De quién recibieron y heredaron su vida? Piensen en los seres humanos que viven en esta tierra. Los animales, los pájaros en el cielo, los peces en el mar y los ciervos que corren por los campos. Cuando observamos estas diferentes criaturas, todas heredan su vida de su madre. ¿Puede darse la vida sin una madre? No. Podemos encontrar aquí una enseñanza muy importante. Cuando observamos la providencia del Creador que hizo todas las cosas, podemos ver que Dios ha diseñado a todo ser vivo para que reciba la vida a través de una madre. ¿Puede darse la vida sin una madre? En el siglo XXI, los científicos realizaron extensas investigaciones, preguntándose, ¿cuál es la fuente de la vida? Como resultado, descubrieron las mitocondrias, el factor vital que solo se transmite de madres a hijos. Se dice que solo la mitocondria de la madre se hereda a los hijos. Es el Creador quien lo ha creado de esta manera. ¿Por qué Dios el Creador realiza este proceso, por el que la vida se transmite a los hijos? Dios realizó este proceso de dar vida al crear todas las cosas en esta tierra. Hay un significado oculto en esto. Para darnos a conocer el principio del cielo, el mundo invisible, Dios creó todos los principios de la vida en esta tierra, el mundo visible. Solo piensen en esto. ¿Acaso hay peces en el mar, ciervos y conejos corriendo por los campos, o criaturas que nazcan sin madre? No existen. Cuando los miramos a todos ellos, ¿quién debe existir? Una madre debe existir. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios en asegurarse de que ningún ser vivo nazca sin su madre? Con respecto a esta cuestión, el apóstol Juan recibió una revelación sumamente crucial de Dios. Abramos el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, que creó Dios, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas en esta aldea global que vemos hoy. Dios no las creó simplemente sin ningún significado. Cada una de sus creaciones contiene algo en su interior. ¿Qué colocó dentro de ellas? Está escrito que fueron creados según la voluntad de Dios. Entonces, pensemos en esto. ¿Por qué Dios no permitió que los niños nacieran a través de los padres? Solo una madre y su hijo se convierten en un solo cuerpo a través del cordón umbilical. Y el cordón umbilical se corta después de que nace un niño, ¿no es así? ¿Por qué permite Dios que nazcan así? Cuando los niños vuelven a casa del colegio, lo primero que hacen es buscar a sus madres. Los padres no tienen por qué sentirse decepcionados.
Dios lo hizo así. Por supuesto, a los niños les agradan su padre y su madre, pero tienden a inclinarse un poco más hacia su madre. Parece que, como la madre estuvo un día unida a sus hijos, su amor por sus hijos es más fuerte. Si Dios no lo hubiera hecho así, ¿se habría conservado la raza humana? En Apocalipsis, capítulo 4, está escrito: por tu voluntad existen y fueron creadas. Debemos comprender la gran providencia de Dios, que permite que la vida se dé a los hijos a través de la madre, no del padre. Sin una madre, la vida nunca puede ser dada. Los científicos afirman que solo a través de la existencia de una madre se puede heredar a los hijos la mitocondria, que es importante para la vida. Yo mismo no soy un experto en biología. Los científicos del siglo XXI han llegado a esta conclusión sobre la vida, a través de diversos estudios e investigaciones. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad profunda de Dios, que creó todas las cosas desde el principio. Toda la humanidad hereda la vida física de su madre física. Entonces, ¿qué pasa con la vida espiritual? ¿De quién heredaremos la vida espiritual? Nuestra vida espiritual no nace por sí misma. ¿A través de quién se dará la vida espiritual? Respecto a esta pregunta, la Biblia nos da la respuesta. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En las iglesias del mundo solo se habla de un Dios, que es Dios Padre. La Biblia que usa la iglesia de Dios no es diferente de la de ellos. Todas son idénticas. Si solo hay un Dios, ¿por qué utilizaría Dios la palabra nosotros? Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas son palabras muy importantes. Si Dios es uno, entonces debería estar escrito en singular: haré a la humanidad a mi semejanza, conforme a mi imagen. ¿Tendría sentido? Sin embargo, sea que leamos la Biblia en inglés o la versión original hebrea, o cualquier otra traducción, este versículo es coherente. Todas están escritas en plural. ¿Todo el mundo es Dios incapaz de distinguir entre yo y nosotros? ¿Quién dice estas palabras? Estas son las palabras de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto significa que el Dios que creó a toda la humanidad no es un Dios singular. Podemos encontrar la respuesta más claramente cuando leemos el siguiente versículo. Veamos el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, quienes fueron creados, varón y hembra los creó. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y los creó a imagen de Dios. Entonces, fueron creados el hombre y la mujer. En pocas palabras, son una copia de la imagen de Dios. Por lo tanto, podemos entender la imagen que Dios tiene a través de estas dos personas, que fueron creadas a imagen de Dios, ¿verdad? Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó un varón a semejanza de la imagen masculina de Dios. Por esta razón, hoy en día la gente se refiere a Dios, que tiene imagen masculina, como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No es acaso el primer verso del Padre Nuestro? Esta es la oración que Jesús nos enseñó. Entonces, como está escrito que varón y hembra fueron creados, surge la pregunta de a imagen de quién fue creada la mujer. Como hemos confirmado, los varones son creados a la imagen masculina de Dios.
Entonces, naturalmente, las mujeres son creadas a la imagen femenina de Dios, ¿no es así? Si la imagen masculina de Dios se llama Dios Padre, entonces, ¿cómo podemos llamar a la imagen femenina de Dios? ¿Cuál es el término correcto para llamarla? Es Dios Madre. Dios Padre, junto con Dios Madre, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al varón y a la mujer. El hombre y la mujer no fueron hechos diferentes de la imagen de Dios, sino precisamente a imagen de Dios. Así pues, de la creación del hombre y la mujer podemos inferir la imagen de Dios. ¿Existe solo la imagen masculina de Dios, o hay alguien más? A través del libro del Génesis, podemos confirmar que también existe la imagen femenina de Dios. Si todavía fracasan en encontrar a Dios Madre, incluso después de leer este registro, deben aprender de nuevo su idioma. La imagen masculina fue creada a imagen de Dios Padre, y la imagen femenina fue creada a imagen de Dios Madre. Con respecto a este asunto, algunos pueden preguntarse, ¿existe realmente Dios Madre en el cielo? Todas las iglesias del mundo, ya sean protestantes o católicas, invocan solo a Dios Padre, pero nunca a Dios Madre, ¿no es así? Así es. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la profecía acerca de Dios Madre? ¿Cuándo aparecerá? No fue ni en la época del Padre ni en la época del Hijo, sino ¿en qué época? Esta profecía se da a conocer ahora a la humanidad porque ella debe aparecer en la época del Espíritu Santo. Hay un tiempo determinado para que se cumpla la profecía. Esa es la razón por la que ella no ha sido conocida hasta ahora, sino que solo existía como una profecía en la Biblia. Entonces, confirmemos más sobre Dios Madre a través de Gálatas, capítulo 4. Hay algunas personas que dicen que, si podemos mostrarles la palabra exacta madre escrita en la Biblia, seguramente creerán en ella. Todas las Biblias, en todos los idiomas y en todos los países, contienen las mismas enseñanzas. Echemos un vistazo a Gálatas, capítulo 4. En Gálatas capítulo 4 versículo 26, está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo que cuando oramos, debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Él mencionó claramente que Dios es referido como nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿quién se menciona en Gálatas capítulo 4? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La expresión nuestra madre está escrita en la Biblia, porque nuestra madre ciertamente existe. Aquí, los que serán salvos son mencionados como nosotros. Por lo tanto, los que serán salvos deben creer en Dios Madre. Si los que serán salvos no tienen a Dios Madre, la palabra nuestra madre debe ser eliminada de la Biblia. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Está escrito que no debemos añadir ni quitar nada a estas palabras. ¿No ha permitido Dios que todo lo necesario para nuestra salvación se registre a través de los profetas en la Biblia? ¿A quién tenemos sin duda? Sea que leamos Génesis capítulo 1 o Gálatas capítulo 4, podemos ver claramente que tenemos a nuestra Madre Celestial, que es la Madre de nuestros espíritus. Por eso, cuando vienen a la iglesia, llaman hermanos a los miembros masculinos y hermanas a los miembros femeninos. Mucha gente piensa, quizás sean títulos que se nos dan en la iglesia. Sin embargo, no es solo un título. No es solo un título que utilizamos para llamarnos unos a otros en la iglesia. Ellos son nuestros verdaderos hermanos y hermanas. ¿Quién nos ha enseñado esto? Las personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo registraron todas estas cosas en la Biblia, e incluso Dios mismo lo atestigua. Echemos un vistazo al libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17.
Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, que será Dios para nosotros, por Padre. Dios será un Padre para nosotros, y vosotros me seréis, que seremos hijos e hijas. Está escrito como hijos e hijas en la Biblia en inglés, lo que significa que somos los hijos de Dios. Ustedes serán mis hijos e hijas, dice, ¿de quién son estas palabras? El Señor Todopoderoso. La Biblia atestigua claramente que el Señor Todopoderoso dijo, yo soy vuestro Padre, y vosotros sois mis hijos e hijas. Entonces, ¿quién dio a luz a los hijos y a las hijas? ¿Quién debe estar allí? Ciertamente debe existir aquella que concede la vida espiritual a los hijos e hijas. Si nuestra vida física en esta tierra es dada por nuestras madres físicas, entonces la vida eterna de nuestros espíritus también debe ser otorgada por la Madre Celestial, nuestra Madre Espiritual, no puede ser dada sin ella. Hoy en día, hay muchos teólogos y eruditos bíblicos. Entonces, ¿por qué no conocen esta verdad? Dios testificó claramente sobre la existencia de Dios Madre, en el Evangelio de Mateo y a través de muchas otras palabras. Él designó el tiempo profético para revelar esta verdad en los últimos días. Está justo en el final del sexto día de la creación de 6 días. En otras palabras, ¿quién aparecerá al final de la obra de redención de 6000 años? Es Dios Madre, cuya aparición fue profetizada para concedernos la vida en los últimos días. Esta profecía no puede ser cambiada arbitrariamente por la gente. ¿Qué dice la Biblia que ocurrirá si añadimos algo a la Biblia? Está escrito que Dios añadirá más y más plagas. En pocas palabras, recibir plagas significa ir al infierno. ¿Y si sustraemos algo de la Biblia? Dios nos quitará nuestra parte en la ciudad santa. Significa que no podemos entrar en el reino de los cielos. En cualquier caso, el resultado es el mismo. Tanto si le añadimos algo como si le quitamos algo, iremos al infierno. Hoy en día, todas las iglesias del mundo buscan y claman a Dios Padre. Pero ¿a quién nos dice claramente la Biblia que debemos acudir? Dios ya ha prometido que cuando sus hijos regresen a la Madre Jerusalén Celestial, recibirán la vida eterna. Por esta razón, el apóstol Juan también fue testigo de la aparición tanto de Dios Padre como de Dios Madre. Vayamos al capítulo 22 del Apocalipsis. Echemos un vistazo a Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen. Aquí, el Espíritu Santo se refiere a la imagen masculina de Dios. En otras palabras, es Dios Padre. ¿Quién es la esposa? Está claramente escrito como la esposa. Ella es la esposa de Dios Padre. Si ella es la esposa del Padre, ¿cómo debemos llamarla? Deberíamos llamarla Madre. Leamos de nuevo lo que dicen el Padre y la Madre en el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome, que es lo que ellos toman, del agua de la vida gratuitamente. La vida no se da sin una madre. Durante la obra de la creación en Génesis capítulo 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso, la vida eterna la dan el Espíritu y la esposa, que dicen, el que quiera venga a nosotros para que tome del agua de la vida gratuitamente. Definitivamente, no debemos añadir ni quitar nada con nuestra propia discreción. Si creemos en Dios, no podemos añadir ni quitar nada a estas palabras. Entonces, toda la humanidad debe escuchar la voz de la Madre Celestial, que les llama y les conduce por el camino de la vida. La obra de Dios Padre y la creación de los cielos y la tierra ya han sido reveladas a muchas personas.
Está escrito que Dios Madre aparecerá finalmente al cabo de los 6000 años. Tanto en Corea como en los países occidentales, las mujeres no tenían derecho a participar en las votaciones, antes de la sociedad moderna. Sin embargo, en esta época, en la que las mujeres adquieren cada vez más protagonismo y superan continuamente a los hombres, llegué a pensar, Dios está revelando la presencia de la Madre Celestial al mundo entero. Hasta el momento profético de la aparición de la Madre Celestial, solo los hombres tenían el poder dentro de nuestra comunidad global. En Corea, antiguamente cada casa tenía una placa con su nombre. En la placa solo estaba escrito el nombre del padre, pero no el de la madre ni el de los hijos que vivían en la casa. El nombre del padre figuraba como único representante. Entonces, dado que en la placa solo está escrito el nombre del padre, ¿significa esto que solo el padre vive en esa casa? No. La madre también vive allí, pero parece que no. Está escrito en la Biblia, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra los creó. En la versión original hebrea de la Biblia, podemos encontrar la palabra Elohim. La palabra Elohim significa dioses. ¿No se expresa así la Biblia? Entonces, ¿existe una forma singular de Dios en la Biblia hebrea original? También se registra en singular. Cuando usamos un sustantivo singular para referirnos a un Dios, es Él. En el caso de Israel, Él significa Dios. El sustantivo singular de Dios es Eloah. ¿Saben qué palabra se utiliza para describir a Dios en la Biblia? Sorprendentemente, Dios aparece descrito como Elohim unas 2500 veces en la Biblia. Por tanto, no es solo Dios Padre quien obra, sino quien más obra en cada época. A lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dio a conocer a toda la humanidad el hecho de que Dios Madre trabajaba junto a Él. Nos dio abundantes enseñanzas. Sin embargo, muchas iglesias dicen hoy, la iglesia que cree en Dios Madre es extraña. Sin embargo, no somos una iglesia extraña en lo absoluto. Los que desean entrar en el reino de los cielos nunca deben añadir ni quitar nada a las palabras de Dios. Aunque la Biblia atestigua claramente que Dios Madre existe y nos muestra la palabra exacta, algunos pueden discutir diciendo, se refiere a los santos o debe tener un significado diferente. Sin embargo, la Biblia y los profetas se refieren claramente a nosotros como hijos e hijas, y nos enseñan a llamar a Dios nuestro Padre. Piénsenlo detenidamente. ¿Dónde se utilizan estos títulos? Estos son los títulos utilizados en una familia. Padre, hijo e hija, ¿quién falta? Los sistemas en esta tierra son copia y sombra de los sistemas celestiales. ¿No existen las madres en este mundo que es una sombra? Puesto que las madres existen como una sombra, es imposible que nuestra madre espiritual no exista en la realidad. No tendría ningún sentido. Hemos confirmado claramente esta verdad a través de Génesis, capítulo 1, a través de Gálatas, capítulo 4, a través de la historia de Adán y Eva, e incluso a través de la historia de Abraham y Sara. A través de ellas, podemos comprender plenamente que debemos tener a la Madre Celestial. ¿No están Dios Padre y Dios Madre llamando a toda la humanidad para venir hacia ellos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17? ¿Por qué nos llaman? Dicen, ven y recibe la vida. Solo cuando acudimos a ellos podemos recibir la vida. A través de todas estas enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, debemos comprender plenamente la existencia no solo de Dios Padre, sino también de Dios Madre, y acercarnos a Dios correctamente, con la esperanza de que demos gracias eternas, gloria, alabanza y honor a Dios Elohim, que abrió el camino de la salvación, para que podamos entrar en el reino eterno de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.